Mi proyecto se llama Pedagogía de la Periferia y es un proyecto de arte de educación que se desarrolló en Santa Rosita, San Juan del Lurigancho, y es un proyecto que hablaba sobre migración, identidad e interculturalidad. Y es un proyecto que iba dirigido para niños específicamente, ¿no? Y abordó diferentes procesos, diferentes etapas, ¿no? Primero empezamos desde el colegio y luego ya pasamos a un espacio que era un local comunal, con ayuda de los padres de familia, los dirigentes comunales y prioritariamente con los niños se trabajó. Un proyecto de arte de educación no necesariamente nos centramos en la parte técnica, sino que también buscamos la parte de la pedagogía, ¿no? De cómo lo abordamos esa temática a través de actividades participativas, juegos lúdicos, y ahí vamos entrando un poquito a la temática, ¿no? En el colegio, para hablar del contexto educativo, la currícula ya te plantea ciertos temas, pero muchos de estos temas no están ligados a la vida cotidiana del estudiante, a qué pasa en su contexto, qué pasa si hay problemas a lo mejor en su familia, en el barrio, y yo creo que a través del arte sí se puede abordar esos temas para de alguna forma, no darle solución, pero sí tratar de abordarlos y sobrellevarlos con los chicos, ¿no? El proyecto se llama Hasta el último cartucho. Es el proyecto donde utilizo la intervención de pinturas originales que hablan sobre la República Peruana y los inicios y esto en qué constituye nuestra patria peruana, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer es como crear una reflexión acerca, sobre todo en las identidades, en este caso de la identidad nacional y la identidad en cómo está colocada desde mi opinión, desde las perspectivas políticas en el individuo con los sentimientos, ¿no? Y sobre todo con el sentimiento patriótico, ¿no? Lo que yo hago generalmente es en lienzo, pero el lienzo no lo imprimo, sino más bien lo utilizo así crudo y lo tengo en un bastidor común. Me gusta no imprimir la pintura porque quiero que se vea la tela cruda, ¿no? Cuando uno ve la tela cruda, entonces empieza a pensar de que no solamente es una imagen, sino también hay un soporte. Entonces esto hace repensar de que esto viene, o sea, esta referencia, esta copia, esta intervención viene no solamente desde la imagen, sino viene también desde el soporte, porque el soporte también es un mecanismo de poder, ¿no? El soporte también es una estrategia de comunicación, ¿no? O sea, los antiguos pintores, sobre todo en las épocas republicanas, intentaron decir estas cosas importantes a través de la pintura, porque sabían que la pintura era un medio artístico impresionante, ¿no? O sea, se deja impresionar por la pintura. Entonces, desgarrar la pintura, que se muestre el tocuyo, es como decir, ay, mira, está utilizando pintura y algo quiere decirnos, ¿no? Los procesos artísticos que yo tengo en cuanto a producción tienen mucho que ver con lo que estoy diciendo, porque lo que hago es más bien apropiación, ¿no? O sea, si bien teóricamente lo que me gusta hacer es hacer reflexionar sobre las identidades, o sea, hasta qué punto nuestra identidad es una identidad o es una construcción cultural, lo mismo también pasa con el arte, ¿no? Hasta qué punto nuestra realización artística es parte de nuestra creación pura, o si no, más bien tiene que ver con unas referencias que tienen que ver con lo exterior, ¿no? Entonces yo creo eso, que no hay creación, sino más bien hay una reacción cuando se produce algo, ¿no? El nombre de mi proyecto se llamó Estructuras Ininteligibles. La llamé así porque tenía una relación del lenguaje, el territorio, la identidad, pero vistas de manera paralela y a la vez se entrecruzaban. Lo abordaba desde lo efímero, desde aquello que es transitorio, desde aquello que es cambiante. Por eso le puse estructuras ininteligibles, porque llegaba un momento en que el sonido, las capas de sonido se iban envolviendo hasta tal punto que ya se volvía ininteligible, no se entendía del todo, ¿no? Como elemento escultórico propiamente dicho, se conforma de 6 cajas, 6 cubos, bastante sencillos,
todos negros y funcionan como a modo de sillas. Entonces, cuando la gente se sienta, activa estos audios, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de que todo sea muy minimalista? Justo porque, como mencionaba hace un rato, mi interés era en ese momento que el plato de fondo sea el sonido, la composición sonora. Bueno, mi interés por este proyecto nace a partir de mis constantes mudanzas por los distritos de Lima, y en el cual yo no siento como no tengo este sentido de pertenencia a estos lugares. Entonces empiezo a replantearme los conceptos de territorio, y a partir de eso también cómo esto afecta cómo afecta en la identidad o en cómo me veo, ¿no? Yo creo que cuando uno decide estudiar artes visuales, creo que uno no puede ponerse límites. O sea, uno viene a estudiar, sí, de hecho hay unos conocimientos o unos estudios tradicionales, ¿no? Como el dibujo anatómico, la escultura anatómica, el modelado, que son importantes para nuestra formación, ¿no? Sin embargo, hay gente que no necesariamente quiere dedicarse a eso, ¿no? Sino más bien quiere ir viendo, probando, qué va saliendo, y eso también es totalmente válido, ¿no? Yo creo que no hay algo o no existe un parámetro, o no debería existir un parámetro para decir esto es y esto no es, ¿no? Sino más bien poder tener la posibilidad de seguir haciendo, ¿no? Y creo que uno tiene la potestad como artista de evaluar su trabajo y decir esto me funcionó y esto no. El proyecto se llama Apropiación de Imágenes, Caos y Fragmentación en Lima. Ese proyecto lo vengo trabajando ya 2 años, ¿no? Antes de graduarme, ya yo 2 años anteriores ya venía en proceso de exploración, de investigación, que es más importante, ¿no? En el trabajo tú ves que una imagen está superpuesta a otra, ¿no? Porque en una composición bidimensional, ¿cómo puedes tú dar a notar que una cosa está adelante o atrás o se traspasa, ¿no? Como transparencias? Entonces lo que he tratado de hacer es mediante veladuras, todo que lo he trabajado con el Photoshop, digitalmente generar ese tipo de transparencia, ¿no? Muy aparte, cuando el trabajo ya estaba resuelto, después de la impresión, obviamente, pasé a un segundo tipo de impresión, pero esta vez con la serigrafía, ¿no? Poner la serigrafía, ¿no? Porque era una cuestión también de hablar esta cuestión de lo manual, ¿no? Que siempre también de alguna manera está ligado a los nuevos avances, a la tecnología, ¿no? El proyecto lo que trata de poder buscar una solución visual, ¿no? Es más que eso, es una solución visual. O como un tipo de resumen, ¿no? Visual de lo que vendría a ser Lima, ¿no? El proyecto es metodología de nuevos medios aplicados a la conservación de bienes culturales, ¿no? Es básicamente de lo que consta. Y se trata de la aplicación de nuevas tecnologías en lo que corresponde a la puesta en valor de un bien o una obra, ¿no? En este caso se trata de una escultura de la escuela, que es el Laocoonte, es una de las más representativas. Primero, es necesario realizar un trabajo de investigación, ¿no? Tratar de identificar su aspecto histórico, ¿no? Cómo esta pieza llega a la escuela, tratar de establecer una línea de tiempo del mismo para poder conocer los momentos claves de su vida útil, ¿no? De su vida actual de esta obra. Luego, posteriormente, consiste en la elaboración el estudio del bien en sí mismo, ¿no? De cómo
cómo este se encuentra, cuáles son las patologías, cuáles son los deterioros que tiene y cómo estos alteran en la parte estética e histórica de este objeto. La idea es usar nuevas tecnologías, ¿no? Realizar los estudios y realizar la propuesta de forma virtual. En un principio, muchas de las investigaciones o exploraciones que se puedan llevar a cabo sobre el bien físicamente, en muchos de los casos pueden suponer un riesgo, ¿no? Un riesgo mínimo, pero en el caso de hacer todo de forma virtual, este riesgo nunca sucede, ¿no? Porque está exento de estar tocando el bien de forma reiterada, ¿no? ¿Cómo va a quedar, ¿no? O sea, la proyección de acabados es muy importante en las fases de conservación y de restauración, porque en muchos de los casos el conservador no sabe cómo va a quedar hasta que utiliza los procedimientos sobre el bien, ¿no? Entonces, al tratarlos de forma virtual, se previenen muchos, o sea, se pueden establecer incluso hipótesis más interesantes sobre cómo va a quedar este bien terminado, ¿no? La restauración, si bien es cierto, tiene un componente manual muy alto, ¿no? Porque todos los procedimientos, ya sea limpieza, ya sea consolidación u otros que se den dentro de la metodología de conservación-restauración, hay que saberlo, sí, porque son procedimientos muy precisos y hay que estudiarlos muy bien. Sin embargo, nos podemos apoyar en la tecnología y esta tecnología también está siendo empleada de forma también masiva, como por ejemplo para la que es difusión de patrimonio, ¿no? Entonces, es necesario hacer uso de estos elementos para poder comunicar también nuestro trabajo hacia los demás, democratizar el conocimiento, democratizar todo lo que corresponde a nuestra profesión.